Hola y bienvenidos al Podcast Value, el espacio donde hablamos sobre el value investing y la educación financiera, estrategias, gestores, libros, acciones, dividendos, ventajas competitivas, resultados de compañías. Vamos a explorar todo lo que necesitas saber para ser un inversor inteligente. Participa con nosotros en esta conversación de amigos apasionados por las inversiones, la bolsa y las finanzas. Sin secretos, sin filtros. Vamos a compartir contigo todo lo que hemos aprendido para encontrar esas compañías que te van a hacer dormir bien por la noche. Únete a nosotros en este viaje hacia la libertad financiera. En este podcast no realizamos ningún tipo de asesoría ni recomendación de inversión. Todo lo contrario, lo realizamos con fines educativos para que usted pueda tomar las mejores decisiones de inversión basados en su propio análisis. Muy buenos días, queridos inversores. Bienvenidos a Pasión por Invertir. Aquí estamos en un nuevo capítulo. Ya estábamos, por así decirlo, muchos meses sin emitir un capítulo, pero la verdad es que hay una explicación detrás de eso. Con Gabriel nos metimos dentro de lo que es la ley FinTech. Hemos estado haciendo todas las regulaciones. Yo ya estoy acreditado por la CAM. Gabriel también ahí ya está dentro del proceso. Así que nada, ya viendo un poco más las regulaciones, hemos podido ya comenzar de nuevo este giro. Y hoy día traemos un súper invitado que ya había estado, ya estaba hace unos capítulos, hace varios capítulos ya en el podcast, pero hoy día tenemos el honor de tener a nuestro queridísimo Ignacio Mieres, que es un gran analista de XTV. Así que nada, pues, Ignacio, ¿cómo estás? Pero nada, chicos, sí, ya extrañaba su contenido. Acá, no, bien, acá siguiendo los mercados y justamente sí hemos visto un cambio ya en de entregar contenidos con esta nueva ley. Sin embargo, bueno, acá estamos. Ya vamos a abordar qué es lo que sucede en los mercados, la idea de manera objetiva. Y nada, pues siempre un gusto estar en sus contenidos. Acá agradecerle a Gabrielini, Nicolás. Sí, aquí, bueno, ¿quién mejor que Ignacio para hablar un poco de lo que está pasando hoy en día en los mercados, con todo este tema de la macro que ha estado bien extraño, diría yo, ¿no es cierto? Porque es como que hay sectores, a mí me ha pasado que estamos con Gabriel analizando, por ejemplo, el sector de las bebidas, que estaba complicado, el sector de los restaurantes, el sector de la aviación, y sin embargo todavía hay sectores que todavía están haciendo bien las cosas. Entonces, estaba medio enrarecido el tema, no se sabe si va a haber recesión o no hay recesión. Lo que sí sabemos que ya va a haber un recorte en las tasas de interés, pero nada, pues, no sé qué opina Ignacio. Sí, nada, sí. Primero presentarme para que sepa la gente que no me conoce. Soy Ignacio Mieres, acá soy analista jefe en XTV. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que hace un analista? Repasar el mercado y ver qué es lo que está sucediendo. Puede responder justamente ese contexto. ¿Qué sucede en los mercados? ¿Qué nos están diciendo los datos? También por el lado personal soy inversor privado, ya llevo bastantes años expuesto, entonces tengo ese enfoque de inversor y analista. También ahora junto a Raúl, UDS acá de la casa, también lo deben conocer, Raúl Fuentes, somos gestores institucionales y también pues, acreditado por la CAM, en donde se validaron los conocimientos. Y respecto a la macro, les voy a compartir la pantalla para que podamos ver de manera más gráfica lo que está sucediendo en el mercado. ¿Ya? Creo que me confirman, si la pueden ver. Sí, perfecto. Ya, acá tenemos muchas líneas. Bueno, esta es la fuente de la Fed, donde tenemos los datos en vivo de lo que está sucediendo en el mercado. Y hoy vamos a ir matizando por qué el mercado ha estado siendo máximo histórico, donde la recesión se ha estado anunciando desde finales de 2021. ¿Qué es lo que ha llevado al mercado acá? Y siempre tenemos que recurrir a la macroeconomía para entender qué nos dicen los indicadores.
entiéndanse los indicadores como cuando nosotros vamos a la clínica, vamos al doctor y queremos saber qué es lo que tenemos. Siempre nos van a preguntar por síntomas. ¿Ya? Eso es lo que tienen estos indicadores, que también son cuestionables. Acá tenemos que ser claros al tiro porque son datos pasados. Entonces acá yo pongo el disclaimer al tiro cuando yo hago esto y le explico lo que está sucediendo con la tasa de inflación y el PIB, es periodismo económico. Ya no es análisis porque son datos que ya pasaron. Ya, entonces yo no te puedo decir, oye, al menos en mi opinión, el Producto Interno Bruto está en una tasa positiva, entonces es imposible que caiga en recesión. No, porque tengo que ser honesto que los datos son atrasados, son datos que ya pasaron, no me sirve para actuar y poder tener estas expectativas a futuro, pero sí nos sirve para entender cuál ha sido la dinámica con el pasado y qué es lo que podríamos estar viendo ahora. Entonces, acá tengo 4 variables, principalmente para que veamos el estado de la economía. Nosotros tenemos el Producto Interno Bruto, que es esta línea roja, en donde vemos que oscila bastante. Acá tenemos datos desde 1950 hasta 2020, ¿ya? Entonces, siempre acá, ¿qué es el Producto Interno Bruto? Es una medida monetaria para que conozcamos la actividad económica. Es decir, que cuando pierde esta línea negra, que es el eje cero, bueno, uno dice, hay una gran caída de la actividad económica, por lo que podríamos esperar una recesión o que Estados Unidos tenga una recesión económica. Entonces, eso pasó en la década del 50, la década del 2000, también 2008, pero cuando vemos 2020, ahora ya en los datos actuales, nosotros podemos apreciar que la conducta todavía es alcista. Tiene una corrección, que es lo que espera el mercado, pero se mantiene la actividad económica estable. Entonces, otra medida que nosotros queremos ver es la presión inflacionaria. ¿Por qué? Porque hay 2 variables económicas que pueden alterar las perspectivas de una sociedad. Y tenemos que saber, somos una sociedad donde los organismos se deben a los ciudadanos. Entonces, la primera variable es la inflación. Toda persona que vea que no le está alcanzando con la misma masa monetaria que tiene poder mantener su estilo de vida, va a exigir un cambio. Y eso nosotros lo podemos medir con la inflación. Ya acá tendríamos que achicar todo esto, que es luego del patrón oro, en donde la inflación ya ahora ha mostrado un fuerte repunte. Ese repunte lo vemos en 2020, cuando entraron todos estos estímulos monetarios luego de la crisis COVID. Entonces, ahí primera alarma. Oye, vimos un fuerte crecimiento del Producto Interno Bruto con ese repunte acá, pero trajo presión inflacionaria. Lo que acá argumentamos al tiro fue, oye, inundaron de efectivo la economía, es decir, alteraron la economía financiera, pero la economía real se mantenía lastrada. ¿Qué llevó a eso? Oye, Reserva Federal, cumple tu mandato, mantén la estabilidad en precio debido a que la gente se está haciendo cada vez más pobre. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Hagamos la subida más acelerada de los últimos 40 años de las tasas de interés. Entonces, eso es lo que llevó al mercado a decir, oye, con este nivel de tasa de interés, que para que se entienda en simple, es el coste del dinero, uno dice, tiene que llegar una contracción de la actividad económica. Contracción que cuando miramos el Producto Interno Bruto ha llegado, pero de manera moderada. Y acá viene la famosa frase que se habla en Wall Street, que es soft landing, aterrizaje suave. De hecho, hace un tiempo era no landing, ni siquiera iba a entrar una recesión. ¿Ya? Entonces, acá lo podemos cuestionar. Y últimamente, ¿dónde está entrando la presión? Mira, estamos viendo cómo la inflación se está moderando en un entorno que la tasa de interés está por sobre la inflación. Por norma macroeconómica, la inflación ya debería estar controlada porque la tasa de interés está por sobre la presión inflacionaria y teoría macroeconómica estamos en estructura correctiva, o sea, restrictiva. Entonces, es cosa de tiempo que se vaya reduciendo. Pero el interés ahora está cambiando hacia la actividad económica y ahora lo que está asustando al mercado, que es la tasa de desempleo. Ya la tasa de desempleo es el indicador, para mí, es el mejor indicador de una posible recesión. El problema es que la tasa de desempleo es un indicador muy retrasado. Si ustedes ven acá la tendencia con las líneas grises que marcan recesión, cuando está el máximo de la tasa de desempleo es cuando ya acabó la recesión. Entonces, ustedes que van a ver en los medios, oye, Estados Unidos está en la peor crisis de empleo, justamente acá el inversor que es value va a decir, oye, probablemente ya tocamos fondo. Ya un inversor macroeconómico puede decir, pueda cambiar el ciclo. Lo que nos sirve a nosotros es ir viendo la tendencia que ahora está mostrando una tendencia al alza el desempleo, lo que ha alertado al mercado de ya no nos interesa la inflación y nos interesa ya la presión inflacionaria. Entonces, en eso se está moviendo ahora el mercado. Ya acá me puede extender un poquito, pero creo que es importante que se pueda ver por qué va cambiando la retórica de los inversores, que se van ajustando a estas perspectivas económicas. Si bien no
me acuerdo un poco, creo que el indicador del ley, que es como el indicador macroeconómico por excelencia de la recesión, el 2022 marcaba que iba a haber una recesión, pero como que no estuvo. Hoy en día, ¿qué es lo que ha dicho un poco, o qué es lo que se puede ver un poco del ley en cuanto Sí, a, ese es el... Dale. no, digo, en cuanto a lo que estamos viendo hoy en día? Vale, sí, acá es el indicador elaborado por The Conference Board, acá lo tengo, en donde exactamente esto es lo que ha llevado al mercado a decir esta vez es diferente. Y ahí aquí hay que poner mucho entre comillas con el esta vez diferente, porque siempre que se ha pensado que es diferente al soft landing, bueno, de la historia macroeconómica de estos últimos 200 años te muestra que no es diferente. Entonces, exactamente, esto que rastrea los principales indicadores adelantados, ya lo elabora The Conference Board, lo va actualizando, en donde tienen datos de PMI, tienen datos de mercado laboral, y justamente ahora muestra un escenario en que, oye, no ocurrió la recesión. ¿Ya? Entonces, ha llevado todo esto a decir que probablemente la economía estadounidense está mostrando mayor fortaleza en un contexto que no entraba en recesión cuando todos los indicadores adelantados mostraban que podíamos ver una recesión. ¿Ya? Entonces, acá la clave que yo considero como un indicador adelantado es la curva de tasas invertidas. Ya les voy a mostrar ahora, en donde, si bien el late, ¿por qué no está mostrando que hay una recesión? Acá podríamos entrar de nuevo a los estímulos financieros que hubieron. Son estímulos masivos, estímulos que no se habían visto anteriormente en la economía. Entonces, crean cierto seco. Uno dice, no, que tiene que caer. Pero bueno, hay bastante liquidez en el mercado que ha logrado sostener, pero eso no quiere decir que estructuralmente la economía esté bien. Ya, entonces eso nos podría llevar a que este mercado alcista sea de corta duración. Entonces, una de las claves que ha sido un indicador que de 100% de fiabilidad para ver la recesión es la curva de tasa invertida. Es decir, comparamos el diferencial de los bonos a 2 años, ya la deuda de corto plazo, con la deuda de largo plazo. Vemos que cada vez que entra y se invierte, luego llega una recesión. Esa recesión llega cuando se desinvierte la curva. En términos simples, ¿qué nos quiere decir esto? Que los bonos de 2 años, ya aquellos que se endeudan a corto plazo, están pagando más que los que se endeudan a largo plazo. Entonces uno dice, ¿por qué? ¿Dónde está mi valor agregado de yo darte una deuda, comprarte una deuda a 10 años si me sale más efectivo una deuda a 2 años? Pero uno le dice, bueno, que la Fed solo puede intervenir la parte corta del mercado de bonos, con la política monetaria. Entonces vemos que se generan esos efectos. Entonces, ya bueno, pero va a bajar las tasas y vuelve a la normalidad. Sí, perfecto, te lo compro, es así. Pero ¿cuál es el principal perjudicado acá? La banca, el sector financiero, en donde se endeuda a corto plazo y su principal negocio está en estos instrumentos de largo plazo, la hipoteca. Oye, entonces si yo te digo, oye, banco, te estáis endeudando más caro de lo que estáis prestando, esto no es rentable, sí, ya es el escenario que estamos ahora, y uno dice, hay un desequilibrio financiero, y en 2023 veíamos la sorpresa de las quiebras bancarias, los bancos son sanos, pero ahora ese escenario no se veía. Ahora lo que estamos viendo es que aún podríamos esperar que la recesión no llegue hasta que vuelva la normalidad de las tasas. ¿Cuándo va a volver la normalidad de las tasas? Cuando la Fed comience a bajar las tasas de interés. Y acá viene la primera pregunta, y que tienen todos los inversores. ¿Por qué va a bajar la tasa la Fed? Uno, porque logró el objetivo de la inflación, eso sería un escenario positivo. O dos, porque está habiendo debilidad económica. Porque hay un gráfico famoso de Goldman Sachs en que nos dice que si se da por debilidad económica, podríamos entrar en recesión y ya ahí sorprendería el mercado y este indicador volvería a estar en su escenario predictivo en torno a la tasa a la economía estadounidense. ¿Cuál es el problema de ocupar solo este indicador? Es que podría ser considerado un indicador muy, muy adelantado, ya porque te deja casi 4 años fuera del mercado esperando que se pueda desinvertir. Pero es el contexto ahora que estamos viendo con los indicadores adelantados. Una consulta, Ignacio. Ahí, por ejemplo, en el caso de que la Fed haya tomado la decisión producto de que la inflación ya haya llegado al punto que quiere, porque estuve viendo en una página que es muy conocida, Truflation, donde ya básicamente están diciendo que la inflación está en menos del 2%, está en 1,5 prácticamente. Entonces, cabe la posibilidad de que
bueno, están las dos posibilidades. Una, que esté muy bien la economía y que no haya una recesión. O por otro lado, que sí la Fed vea que podemos entrar en una recesión y que estén empezando a recortar tasas. Pero las expectativas ahí del mercado están más orientadas a una bajada mucho más progresiva, o sea, mucho más rápida de parte de la Fed. Sí, justamente son esos los dos escenarios que se está viendo y Truflation a mí me gusta así porque tienen como algoritmos que se van actualizando ahora en vivo, pero cuando nosotros miramos qué es lo que está descontando el mercado, vemos el futuro de los fondos monetarios. ¿Qué es lo que descuenta? Oye, la Fed ahora va a comenzar la seguidilla escalonada de recorte de tasa de interés. Es decir, ya la inflación quizás no es un problema. De hecho, Truflation creo que está cerca del 1.2% la presión Ujú. inflacionaria actualizada, en donde vemos que se espera que comience esta reunión el 18 de septiembre, acá Fiestas Patrias de Chile, vamos Qué a estar movidos bonito. este 18. Y entonces se espera acá que recortes, todo 2025, cada reunión sea un recorte de las tasas de interés. El problema, y acá es donde está la magia del inversor, el arte de invertir, es que las tasas de interés tienden a expresarse a la economía 8 meses o incluso 18 meses después. ¿Ya? Es decir, un recorte ahora, el tensionamiento crediticio ya está en el mercado. Entonces uno dice, ya, si ahora está bien y está recortando, ahora se va a tensionar menos, sí, pero a largo plazo. Entonces el daño que ya está en la economía ya va a estar expresado. Ya los impagos, la posibilidad de que la gente no pueda pagar, puede estar. ¿Ya? Entonces ahora lo que hay en el mercado se conoce como la economía ricitos de oro. Ya es todo perfecto ahora. Todos lograron la inflación, alta tasa de interés y se ha logrado combatir. El problema es ahora es donde nacen los inversores. Es la parte, ya, pero ¿tú crees que va a suceder todo lo que ha marcado, lo que dicen todos? Bueno, generalmente la historia nos dice que pasa lo contrario. Entonces, ahí es el resguardo. Y justamente con la inflación, a mí el mayor temor que tengo con la inflación de Estados Unidos, a mí no me preocuparía tanto la presión inflacionaria de momento. Obviamente, si hay conflictos geopolíticos, se alteraría este escenario de la presión inflacionaria y podríamos ver un rebote que podría ser un escenario similar al 70 al 80. Pero bueno, es relativamente simple poder intervenir eso en una economía estadounidense ahora, debido a que, bueno, se mantiene la tasa más alta y puede venir un crash bastante acelerado. ¿Ya? El problema vendría más a tema estructural de Estados Unidos si llega el escenario contrario, una deflación. Oye, que los Claro. precios ahora no crezcan y puede llegar un colapso del crédito, veamos una contracción del crédito con economía altamente apalancada y acá bueno, toda esta retórica que surgió desde 2009 hasta la actualidad de que el mercado solo sube, bueno, se podría cuestionar. Entonces, ahí es donde se está moviendo todo esto. Bueno, yo igual dentro de todo, a ver, yo he encontrado que, a ver, un poco en estos últimos 5 años, si mal no, si mal no estoy, creo que se ha impreso el 20% del dinero que se ha generado en toda la humanidad, o sea, una cosa así, pero impresionante. Yo he visto, por ejemplo, en sectores defensivos que la inflación fue incluso más alta, por ejemplo, en sectores de bebida. Tú ves, por ejemplo, Veralia fue capaz de subir sus precios 2 años un 15-17%. O sea, es muchísimo. Y lo que estamos viendo hoy en día con Gabriel es que todos estos sectores donde la gente gastaba mucho dinero, donde ya no importa, ¿sabes qué? Yo lo compro más caro y todo el tema, todo eso ha habido empezado a haber una deflación. Y de repente muchas veces yo pienso que la caída en la inflación también puede ser una deflación en los productos y servicios de muchas compañías. Por ejemplo, Lamb Weston hace poco creo que había caído hasta un 45% en un día. Y es la compañía que en el fondo genera las papas fritas de todas las principales cadenas de restaurantes. Entonces, siento yo que este escenario es bien extraño porque si tú los evalúas por sector, hay que estar con mucho cuidado, porque en una de esas te puedes en el fondo comer un -50, de repente un -30, si no entiendes bien cómo funciona cada sector. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y acá
si sucede el tema de la inflación, vamos a pasar a la historia, porque mira, acá nosotros lo que vamos siguiendo pueden ser las tendencias de Google, ya que es lo que busca la gente. Bueno, inflación es la moda, siempre se habla de inflación. Deflación tiende a ser escenario que solo se van a empezar a hablar cuando la crisis ya se esté materializando. La deflación ahora nos han acostumbrado que macroeconómicamente no existe, ¿ya? Porque siempre podemos imprimir más dinero y todo eso. El tema es que cuando el sentimiento de una sociedad cambia y se vuelve un consumidor mucho más moderado, puede entrar el escenario de deflación. Y acá, pequeña nota, que generalmente la gente, uno le dice, oye, a cualquier persona, ¿qué preferís? ¿La inflación o la deflación? Y siempre te va a decir la deflación, porque dice, quiero comprar a un precio más barato. El problema es que económicamente siempre se dice, no, a nosotros nos gusta que tengamos presión inflacionaria, porque ¿qué le hace a una persona que tenga presión inflacionaria constante en la economía? A uno siempre es lo que le dicen, y lo dicen nuestros padres, gente más adulta, oye, esto cada vez todo es más caro. Entonces, ¿qué te hace a El ti? típico. Oye, consume. Sí, Sí. y te dice, consume. Me voy a comprar una casa ahora, porque si ahorro para 15 años más, esta va a estar mucho más cara. Consume. Y ahí está el ciclo de la economía donde empieza a circular el dinero. Pero en lo caso contrario, ahora que estamos, por ejemplo, viendo con los automóviles, se han moderado mucho más a la baja los autos usados desde este pic que vimos en pandemia. Pero uno que dice, no sé, que no me va a comprar todavía porque esto va a seguir cayendo, se tiene que ajustar. Entonces uno empieza a postergar el consumo. Entonces el mercado, ¿cuándo va a empezar a hablar de deflación? En un escenario que se enfrente y sorprenda. Actualmente podemos acá comparar la línea roja con inflación y deflación. Deflación no se piensa en el mercado, solo ahora se empieza inflación, inflación, inflación. Entonces cuando llegan esas sorpresas que nunca tocan, es ahí cuando un escenario uno dice, oye, esto ya es mucho más difícil de lo que habíamos planteado generalmente. Entonces, justamente esos indicadores uno dice, quizás la inflación no sea un problema y ya vamos a centrarnos en la actividad económica. Bueno, eso de buscar en Google Trends los dos conceptos. Buenísimo. Sí. Si No, mal y no esa es recuerdo, la herramienta que tienen todos. sí, si mal no recuerdo, creo que Druckenmiller también veía un poco las tendencias cuando hace sus compras, Sí. busca cuáles son las... Este es un indicador gratuito para conocer el sentimiento del mercado. Sí, Ya Claro. y con base actualizada y todo, y ustedes pueden ir viendo acá, por ejemplo, pueden buscar tecnología, inteligencia artificial, y te van a decir, ah, por eso hay tantos múltiples, tantos interesados ahí, ya, pero Claro. que en corto plazo puede ser beneficioso para un inversor, pero a un inversor de largo plazo dice, oye, esto ya es tendencia, pues moda. de hecho, Oye, justo... hablando de eso, sí, yo también iba a comentar sobre eso. Hablando justo como ya un poquito más de sobre la moda de la inteligencia artificial y lo que está pasando. Bueno, hoy estamos grabando 28 del 8, reporta probablemente la compañía que todos están esperando que reporte por temas evidentemente de la situación que estábamos viendo de la CMS. No vamos a dar ninguna recomendación de compra ni de nada por el estilo, pero yo, Ignacio, más bien te quería preguntar, todos sabemos que estamos hablando de Nvidia, que ¿cómo ves la situación de Nvidia respecto a la cantidad de peso que tiene una acción sobre los índices que están moviendo prácticamente los mercados del mundo? Em, Entiendo que igual estamos en un escenario en donde casi que no se había dado nunca una situación como esta. Em, en lo que tú has visto en la macro y en todo lo que tú entendías en tu día a día de tu pega, ¿cómo está la situación respecto a eso, a la tendencia que es Nvidia actualmente? Sí, mira, acá en Nvidia, le voy a ir a la plataforma de XTB, acá vamos a ingresar, Nvidia. Bueno, acá es como el tipo de inversión que cada uno le gustaría tener. Ya el problema es que esta inversión cada uno la quiere tener cuando estamos acá en máximo. ¿Ya? Acá en Nvidia hay que tomarla con cuidado. Nvidia, para mí, en lo personal, como inversor, es más que nada un indicador. ¿Ya? Es un indicador de esta tecnología que ha estado sonando en los medios, que es la inteligencia artificial. Ya en este caso, la inteligencia artificial la tenemos hace bastante años. Ahora se le agregó un nombre más, que es inteligencia artificial generativa. Es decir, que ahora pueda comenzar a construir este lenguaje y hacer cosas más sofisticadas y hasta ahí voy a llegar, porque acá cualquier experto en inteligencia artificial me va a frenar, pero
Bueno, acá lo que nos interesa saber es dónde está la atención del mercado. Claramente está en las tecnológicas. ¿Por qué? Porque las inversiones son probabilidades. Entonces, uno dice, ¿dónde está la probabilidad de que yo gane más dinero? Vamos a ver el sector que gana más dinero, la tecnología. Ya, de este sector, ¿cuál es la empresa que puede ganar más dinero? Nvidia. Oye, pero si no tiene lenguaje como ChatGPT, ya, pero construye la GPU que se utilizan para utilizar estos medios. Entonces uno dice, ya, ¿cuánto vale? Ya. Hasta ahí llegáis, porque miráis los ratios financieros, pero y todo, y uno dice, ya, bueno, esta no es una acción de valor, tan lejos de serlo, es una acción de crecimiento. Entonces, ¿qué esperan a futuro los inversores? Bueno, Nvidia ha logrado sorprendentemente superar todas las expectativas. Acá no podemos decir nada que por ejemplo, a mi perfil de valoración en temas fundamentales superaba toda métrica que yo estaba a gusto de tener, pero no tenemos que ser justos diciendo que sorprendía al mercado con crecimientos exponenciales, donde se esperaban crecimientos de 3 cifras en una empresa que se creía consolidada. Entonces, lo que llevó al mercado es llevar a Nvidia a cotizar sobre los $1.000, después un split que lo bajó a los $136, pero actualmente lo que yo vería en Nvidia es el sentimiento que hay en el inversor, la esperanza que hay en inversores de que, oye, quizás acá podamos tener un posicionamiento en esta nueva era de empresas, pero yo lo tomaría más como un indicador económico, ya un indicador que me diga y me confirme si va a seguir el boom de la inteligencia artificial o no. Llegó el freno, porque cuando nosotros vemos que están pagando muchos múltiplos, es que hay un sentimiento muy ligado hacia la avaricia por parte del inversor, como indicador de CNN, Fear and Greed, en donde lo que esperamos es que, bueno, si confirma el mercado que va a tener crecimiento, bueno, continúa la tendencia de Nvidia. El problema viene cuando las noticias no van por el lado que tú buscas. Entonces, yo acá con Nvidia es más cuidado, en donde uno dice, hay mucha expectativa. De hecho, acá tengo unos gráficos, déjenme ver. Esta es la estacionalidad por Equity Clock de Nvidia. ¿Ya? Tendencia a la alza. Defiese ahora en estos sectores que vuelva a retomar la tendencia alcista Nvidia, debido a lo que ha hecho, esto es solamente estadística, anteriormente. Entonces, puede ver que la tendencia se ve al alza. El problema es que rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros y hay un dato muy secado a la muestra, ya que es todo este boom que ha tenido los últimos meses. Entonces, cuando nosotros vamos a ver el mercado de opciones, ¿qué es lo que está descontando? Es para ver el interés, en este caso el interés abierto de volatilidad implícita, es decir, cuánto espero que se mueva de aquí a las opciones de más de corto plazo, son cercanos al 10%, superior al 10%. ¿Ya? ¿Eso quiere decir, Ignacio, que Nvidia va a ir al alza o a la baja? No, es volatilidad implícita, que puede ir un 10% arriba o un 10% a la baja. Ya hay mucho interés, hay muchos contratos apostando a los resultados de Nvidia. ¿Ya? ¿Y por qué digo apostando? Porque generalmente sale el dato y luego toma el beneficio y todo eso, o salta y luego cae. Entonces, lo que quiero mostrar con esto es que hay un sentimiento del inversor que está muy expuesto y el problema viene si recibes la noticia que no te gustaría, ya que es muy contrario al value. Al value, cuando te botan la acción, uno dice, bueno, qué rico, oye, si no hay ningún deterioro fundamental, tengo un descuento ahora en mi acción. Ya, ahora Nvidia, lo que están acá, los inversores, dame más, crece, pero va a llegar un punto en que no pueda crecer y esto se vuelva a cuestionar. Entonces, ese es el contexto que tenemos actualmente con Nvidia, en donde el mercado lo que quiere es confírmame si la inteligencia artificial va a ser la moda y la tendencia en los próximos meses o ya tengo que retirar mi ganancia. Bueno, justo ahora que estamos comentando, justo antes de los resultados de Nvidia, hoy día, si no me equivoco, SMCI, que es Super Microcomputers, que es una inteligencia muy ligada a lo que está haciendo Nvidia, creo que está cayendo hoy día un 25%. Ahí está la sorpresa. Sí. De hecho, ahí no sé si te la pantalla, esa Sí. velita. Sí, Vaya qué 22%. nivel. No, y acá por temas de patrón de vela ni siquiera se ve una reversión. Nadie puede cuestionar que esa caída es bien sólida. No, es impresionante. Bueno, yo también tengo un material que podría mostrar
perfectamente va un poco en lo fundamental a lo que, se espera con Nvidia, que si bien, como dije anteriormente, no hacemos ninguna recomendación de inversión ni nada, esto es simplemente algo más que nada educativo y para mostrar básicamente lo que se espera. Eh, bueno, justamente lo que tú estás hablando, Ignacio, eh, los analistas claramente esperan que para el año, en el fondo, el año finales de 2024, que aquí está el 2025, porque así es como reporta el calendario, hay 53 analistas que opinan que Nvidia debería crecer un 100% o 99,3%. Lo cual, si te fijáis, es algo bastante elevado. O sea, para mí crecer un 100%, ya cuando ya estás generando 60 billions, es algo muy elevado. Y si tú ves, por ejemplo, lo que esperan en EPS, esperan un crecimiento casi un 113%. Entonces, aquí no solamente esperan que crezcan, sino que también esperan que hagan apalancamiento operativo. Si yo veo, por ejemplo, los resultados de SMSI, aquí el crecimiento era más abultado, pero claramente lo han ido reduciendo. Antes de que haya reportado, se esperaba que creciera un 120%, hoy día ya es un 89,2%. Pero, si se fijan, el crecimiento que va a tener en el EPS, se esperan los analistas de que sea un 29,82. Y el número de analistas se redujo bastante en comparación a lo que era antes. Antes había mucho más analistas. De hecho, hoy en día, una de las cosas por qué SMSI ha ido bajando es por el hecho de que han retrasado su, lo voy a poner en español, han retrasado prácticamente su 10K. Y esto muchas veces no implican cosas buenas dentro del sector. Para aquellas que no entiendan a lo que opera Super Microcomputer, es una compañía que opera en base a las bases de datos con inteligencia artificial. Se entrega soluciones de servidores completos, que es por el lado donde, si mal no recuerdo, es donde Nvidia ha ido creciendo muchísimo. Entonces, eh, acá hay cosas bastante interesantes porque la caída, si uno lo pone de máximo, ha sido, ¿cuánto? Sí, más de un 60%. Entonces, eh, es un dato a tener presente, aparte que de lo que, por ejemplo, cuando Nvidia cayó, no sé si te acuerdas, Ignacio, ese día que Nvidia cayó un 14%, el VIX llegó a 65, que Sí, sí, fue como algo histórico, el lunes negro. el lunes negro. De hecho, creo que nunca por ejemplo, aquí vamos a tener el dato del VIX. Creo que nunca el VIX había estado o había subido tanto en tan poco tiempo. No, y la reversión también fue sorprendente. Sí, 24 horas y ya está en niveles normales. mira, aquí está un poco el lunes negro. Ya en 24 horas ya está en rango. Esto, si mal no recuerdo, una vez Gabriel me dijo que esto nunca había pasado. Sí, sí, anda. De De hecho, hecho, 2024 estamos mostrando solo datos históricos que no han sucedido. claro. De hecho, bueno, aquí tenía un ejemplo del VIX cuando ocurrió la crisis del 2008. Estuvo un buen Sí, tiempo Que en el VIX lo que había sucedido era que, eh, claro, había muchas veces en donde el VIX había llegado a precios o en realidad a números superiores. El punto es que nunca había vuelto en tan poco tiempo. O sea, se espera que si el VIX llega a 65,
tengas unas semanas, unos meses, la mayoría de las veces eran 3 meses, en donde el VIX volvía a niveles normales porque se entendía que había una razón fundamental muy grande para que el VIX llegara a esos niveles. Y respecto a lo que contando de Nvidia, eh, yo también lo veo como una situación me gustó mucho lo que dijo Ignacio respecto a verlo como un indicador del sentimiento de mercado respecto a la inteligencia artificial, porque básicamente lo que tenemos ahí es que Nvidia, bueno, yo siempre vuelvo a la base de qué es lo que es el mercado. El mercado son personas y cómo sienten las personas. Y cuando hay una expectativa demasiado grande, hay una codicia demasiado grande en donde estamos todos pendientes de que siga creciendo los beneficios todo el rato, o por otro lado, cuando el mercado se pasa de una frenada pero horrible, y por ejemplo, ahora hay un retraso en el 10K que históricamente cuando ha sucedido esto en una empresa como Supermicro algo, el SMSI, em, sí, generalmente son cuestiones malas cuando se retrasan los 10K. Los que yo recuerdo siempre han terminado no muy bien, pero te da a entender de que cómo funciona la psicología del mercado. Y eso es lo que yo creo que es súper interesante, porque al final nosotros estamos viendo esta situación hoy. eh, Más de uno, ahora que bajó desde los 400 que estaba adelante, va a decir, uy, ahora se vienen más ventas, más ventas. Entonces, hay una situación acá que lo que yo veo es que quizás en 5 años más vamos a estar pensando en esto mismo que estamos hablando ahora y ya pasó todo. Eh, Siempre que yo lo intento ver desde esa perspectiva, porque al final creo yo que estos datos que estamos viendo y lo que decía Ignacio delante es súper relevante porque generalmente si vemos los históricos de los mercados, una de las cosas muy fundamentales es cómo se generan estos datos, por ejemplo, de la Fed y cómo repercuten en todo el mercado. Así que, como uniendo todas estas cosas, creo que estamos ante una situación coyuntural bastante interesante, por ser hoy. Sí, de hecho, uno lo que puede hacer acá es conclusiones de el posicionamiento que tienen los mercados. ¿Ya? Fue una noticia de que habían instituciones apalancadas, carry trade, fondos de cobertura estaban apalancados, llegaron situaciones que cuestionaban su estrategia de inversión y entró en pánico todo. Entró en pánico el mercado, te votaron todas acciones que decían no, este es el futuro. Bueno, en un día te la votaban. Entonces, acá este indicador lo que nos va diciendo es cómo, qué tan expuesto está el inversor. Entonces, cuando nosotros vemos eso, pues podríamos ver que cada inversor está muy expuesto al mercado, entonces lo hace mucho más temeroso a cualquier cambio que haga cuestionar su hipótesis. Entonces, en un escenario que, como les decía, puede ser que venga noticia que no se espera el mercado, bueno, así son las reacciones que pretende llegar. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, creo que este último momento, las siete magníficas, con las siete magníficas, creo que este ha sido el mercado más concentrado que ha tenido el S&P 500, creo que en su historia. Y de Exacto. hecho, si uno va un poco a lo que ha reportado las otras compañías, se ha habido que a lo mejor han tenido muy buenos rendimientos en cuanto al cloud computing, en cuanto a sus sistemas con inteligencia artificial, pero a lo mejor no esperan tanto crecimiento como ellos esperaban. Y por eso en el fondo el mercado, cada vez que se presentaban estas compañías, iban cayendo un poco. Bueno, de hecho, aquí tenemos las expectativas que espera el mercado para Nvidia. Espera que generen más de 28,72 billones y una previsión de BPA de 0,65. Así que para que lo tengan presente de aquí a que cierre la sesión. Sí, no, y acá alertarlo, porque generalmente la entrega de resultados son tres fases. La primera fase es reacción al BPA y al ingreso. Y uno dice, oye, cumplió, y ahí entran todos los que están con apuestas de ingreso y compran.
Pero después entra la fase que es, oye, veamos el estado financiero en profundidad y el guidance. Veamos que si va a esperar esta tasa de crecimiento. Entonces ahí el mercado como que empieza a decir, oye, parece que no, se cuestiona. Y luego viene la tercera fase, que es la llamada, donde van los directivos a aclarar las preguntas, donde otra fase más de que se cuestiona. Entonces, por ejemplo, tenemos el Pinduoduo, ya esta matriz, la empresa matriz de Temu, donde, oye, resultados que toda empresa quería para poder tener su aumento. Ya veíamos cómo los ingresos crecían a doble cifra. El tema de Pinduoduo es que llega el CEO y dice lo que le da temor al mercado ahora es, oye, puede que lastremos nuestros negocios a corto plazo con la finalidad de tener un negocio estable a largo plazo. Entonces, oye, le dijiste a los inversores que en el corto plazo probablemente tú veas un deterioro, entonces te votaron la acción 28%. ¿Ya? Y acá Claro. hay un caso, acá también está que es China y hay otras barreras también. Sí, no me acuerdo. Sí, ¿Cuál era el ticket de Pinduoduo para tenerlo presente? ese Esa es, te la digo al tiro. es Te con la digo al número, ¿o tiro. no? PDD. No, es PDD Holdings. Está como ADR en la bolsa Ah, de perfecto. Estados Unidos. Sí, es que yo me acuerdo que antes uno ponía Pinduoduo y no había problema. Ah, aquí está lo que justamente estabas diciendo. Sí. 28% de una acción creo que te dejó un PER de 10, De 10. si no me equivoco. Bastante Una interesante. locura. No. Sí, Interesantísimo. Me gustó mucho la explicación de las fases de los resultados, porque de repente uno, claro, se cuestiona y dice, habían días en donde, por ejemplo, recuerdo los resultados de Go Easy, fueron súper buenos, pero el mismo día que había presentado Go Easy también se presentaron los datos de empleo de Canadá. Entonces, después de la fase de que revisaron los resultados, dijeron, están espectaculares, nos damos cuenta de que hay un dato macro que está tirando por tierra los guidance que podría dar la empresa, entonces ahí te la tiraron un 4 o 5% abajo. Entonces es maravilloso eso de cómo funciona. Sí, sí, el corto plazo. Y uno dice, y acá entran los cuestionamientos del inversor. Ya, pero se supone que en los fondos está la gente más hábil. Pero acá colgándome lo que dice Gabriel, sí, pero somos naturaleza humana que invierte. Ahí generalmente a un inversor profesional en JP Morgan, que tiene un fondo de billones de dólares, no te van a cuestionar mucho si tú tenés Microsoft. Pero oye, mira, esta empresa que ubiqué está muy poco rastreada y cae. Y te lo va a cuestionar. O, oye, pero ¿por qué estás comprando esta si Microsoft está subiendo? Entonces te lo cuestionan y la gente quiere conservar su empleo. Entonces hay un sistema que acá la socioeconomía te da como una explicación y básicamente lo que te dice es que el sistema financiero es uno de los sistemas más complejos donde se expresa la naturaleza humana. Entonces, por eso muchos inversores de valor muestran que los estudios logran triunfar debido a que mantienen un descuento y la mantienen a largo plazo, se despreocupan. Pero ese lujo se lo pueden dar fondos de inversión más pequeños que no tengan las regulaciones que te podría ser un fondo más masivo o al inversor minorista, ¿ya? Porque después cuando nosotros vemos los estudios, al final el inversor tiene de media, un inversor que se considera value, 2-3 años. Y uno dice, oye, pero esto no es value, porque en 2-3 años está la dinámica macroeconómica que estaría imperando también en el sentimiento del mercado. Entonces es bastante interesante eso, porque justamente el mercado está expresada la naturaleza humana, en donde van a estar esas sorpresas y un inversor va a ver que, oye, esto manipula la bolsa o el otro te dice esto es una oportunidad de inversión. Entonces, ahí siempre van a estar los dos bandos. así es. Muy interesante. Y bueno, yo creo que quedó un poco claro eh, parte de lo que es la macroeconomía con lo que hablamos un poco de Nvidia. Mencionar también que ninguna de estas es recomendación de inversión, sino que básicamente nosotros
emitimos la información así como tal se nos presenta. Entonces, nada, quería agradecerte, Ignacio, por tu tiempo. La verdad es que encantado de tenerte en nuestro canal. Muchísimas Eh, gracias, Ignacio. Esperamos hacer más colaboraciones en conjunto y, y bueno, muchas gracias por estar aquí presente. Nada, agradecerle a ustedes, Nicolás, Gabriel, siempre un gusto estar hablando de macro y lo interesante que acá hablamos de todo, la parte value, todo. Así que, no, los dejo invitados ya para que vamos a hacer una colaboración con XTB, podamos ir abordando los temas y abordar, porque entiendan el mercado. El mercado es el que mira a corto plazo, mediano plazo, largo plazo, depende del ojo del inversor. Así que eso, mantenerse siempre objetivo y claro, no son recomendaciones, sino que es lo que nos están diciendo los números y cómo se posiciona el mercado nada más. Así que agradecerles y nada, un gusto. Oye, y una última Gracias. cosa. Dime. Coméntame un poco más sobre esto de que XTV. Creo que están lanzando una promoción o algo por el estilo. Sí, sí, justo, mira, casi se me va. Sí, sí, a todos aquellos que tienen interés en invertir, saben que XTB es una casa de inversión donde pueden encontrar diferentes instrumentos de lo que hemos abordado y ustedes pueden ingresar acá, creo que les van a dejar un link enlazado en los comentarios, en donde ustedes pueden tener, aquellos que se crean esa cuenta ingresando, puedan tener una bonificación de $50 al registrarse y hacer el proceso que se les pida. Espectacular. Perfecto. Nosotros vamos a emitir un enlace en la descripción para los que quieran ver. Y ahí vamos a emitir un enlace para los que quieran estar interesados. XTV está presentando su regulación aquí para estar con una mayor presencia en Chile. Y nada, bueno, hoy día presentar resultados XTV también. Sí, Sí, ya sí. también a comentar. Estábamos pendientes también de XTV. Y, todavía no presenta. O sea, Bien. supuestamente debería estar ya subiéndose el informe, Pero pero no sé. Mira, a ver, ¿este es máximo? sí. Mira, este es máximo XTV histórico. se había pegado una bajoneada, eso sí, pero ahora ya quizás con el nuevo informe puedan volver a máximo histórico. Mira, qué buena, sí, sí, ahí la estoy viendo. Ah, no, Así, acá hay una corrección ahí. Ah, sí, sí, tuvo una corrección. No, que estaba viendo el diario, está en máximo del día. así que eso, pues. Un gusto, Ignacio. Esperamos tenerte de vuelta y muchas gracias por todo. Eh, Y gracias por tu tiempo, Ignacio. sí. Así No, gracias a que ustedes, un ahí gusto. estaremos hablando. Ojalá poder invitar a Raúl también, me encantaría. Sí, pues, podemos hacer algo ahí y interesante. Ahí mezclamos la macro, value, técnico, todo. Vale, exacto. Sí, por Y a lo supuesto. mejor algunas posiciones. Así A lo mejor. que a lo mejor. Así que eso, pues, Ignacio. Muchas gracias y ahí estamos hablando. Gracias, chicos. Estén muy bien.